Hare Krishna, buenos días. Norma, hasta Saki, todos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate No Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam, canto segundo, la manifestación cósmica, capítulo 6, el Purusha Sukta corroborado. A ver si puse correcto, sí. Entonces, ¿qué es el Purusha Sukta? Es un himno del Rig Veda que glorifica a Narayan y el ser cósmico. Entonces dicen que escuchar esta glorificación de ese aspecto impersonal del Señor trae muchos beneficios trascendentales. Lleva claridad mental, paz, ayuda a tener fuerzas para superar dificultades y lleva beneficios milagrosos. Entonces, aquí en este capítulo se da más fuerza a ese aspecto de esa manifestación del Señor Supremo. Purusha, que es el controlador supremo en su aspecto impersonal de la creación. Vamos a leer un poco a ver qué dice el profesor, porque si se recuerdan, ayer leímos sobre cómo en toda la creación ese aspecto del Virat-Rupa, la forma universal, representa diferentes aspectos materiales, humanos. Es como para tenerle una, una conexión, ¿verdad? Como cuando se dan característica humana a objetos o a cosas que no podemos entender, es como para podernos relacionar más fácilmente. Entonces, por eso ayer leímos como todos esos aspectos representan su vena, su hueso, el corazón, etc. Entonces el profesor dice, a primera vista esas declaraciones podrían significar algunos conflictos en la mente de un Vaishnava que sabe que las características personales del Señor se exhiben solo desde su naturaleza trascendental y que la naturaleza material es solo una exhibición impersonal de sus energías. ¿Cómo es posible que a estas energías material e impersonal se le impongan atributos personales? Es como darle personalidad a una computadora o un artefacto de cocina, diciendo, por ejemplo, que su tecla con sus dedos o son sus dedos o sus hornallas son sus ojos. ¿Por qué el señor Brahma describe al universo de esa manera? Ciertamente que la imposición antropomorfista del universo podría ser categorizada como algo imaginario. Imposición antropomorfista es justamente cuando ponemos atributo humano a cosas que no son humanas, ¿no? Así lo establece el Srimad Bhagavatam en el anterior capítulo, pero tiene un gran valor funcional y pedagógico, al menos para los que no están preparados para entender a la naturaleza trascendental personal del Señor. Una vez escuché en un seminario sobre tribus indígenas de América que la inclinación que ellos tenían a personificar los elementos de la naturaleza era la mejor herramienta para mantenerla y respetarla. Alguien puede insultar y hasta golpear fácilmente un cajero automático movido por la ira debido a que no funciona bien o no le entregue el dinero solicitado. Pero esta persona se cuidará más de tener estas reacciones si está frente a un cajero del banco en persona. Cuanto más vemos a una persona como objeto, menos respeto hay hacia ella. Esto trae aparejado explotación, abuso, maltrato, etc. Solo imaginen que esta despersonalización sucede con humanos cuya personalidad es visible. ¿Cuánto podría ocurrir en los elementos inanimados del universo? Personalizar siempre es bueno. Quizá no sea
una verdad que mi computadora tenga ojos y que me mire, pero entenderlo así mejora mis actitudes y mi cuidado hacia ella. Y esas actitudes nos llevan al plano más elevado de la conciencia. Entonces Srila Prabhupada dice, así que la forma universal del Señor es una imaginación secundaria de la forma impersonal del Señor. Y la forma primaria del Señor es Shyamasundara, con 2 manos tocando su flauta eterna. Es como cuando le ponemos nombres devocionales a los carros, a los objetos. Ahí le tenemos más cariño y respeto, ¿no? La Jagannath. A la Jagannath. Entonces ayer llegamos hasta el texto 11 que dice, el aspecto impersonal del Señor es la morada del grandes océano y su vientre es el lugar de reposo de las entidades vivientes aniquiladas en el mundo material. Su corazón es la morada de los cuerpos materiales sutiles de los seres vivientes. Ello es así conocido por la clase de hombres inteligentes. Entonces seguimos con el texto 12 que dice, además la conciencia de esa gran personalidad es la morada de los principios religiosos, de los míos, de los tuyos y de los 4 solteros, Sanaka, Sanatana, Sanat Kumara y Sanandana. Esa conciencia es también la morada de la verdad y del conocimiento trascendental. Está bonito, ¿no? Dice la morada de los principios religiosos, de los míos, de los tuyos, de todos. Texto del 13 al 16. Comenzando conmigo, Brahma, Brahma es el que está hablando, y descendiendo hasta ti y Baba, Shiva, todos los grandes sabios que nacieron antes que tú, los semidioses, los demonios, los nagas, los seres humanos, los pájaros, las bestias, así como los reptiles, etcétera, y todas las manifestaciones fenomenales de los universos, es decir, los planetas, las estrellas, los asteroides, los luminares, el relámpago, el trueno y los habitantes de los diferentes sistemas planetarios, a saber los Gandharva, las Apsara, los Yaksha, los Rakshasas, los Bhutanagas, los Uragas, los Pasus, los Pitas, los Siddhas, los Vidyadharas, los Charana y todas las demás variedades de entidades vivientes, incluso los pájaros, las bestias, los árboles y todo lo que existe, estamos todos cubiertos por la forma universal del Señor en todo momento, es decir, en el pasado, en el presente, en el futuro, si bien Él es trascendental a todos nosotros y existe eternamente en una forma que no excede la medida de 23 centímetros. Así que todos entramos en su forma universal. Significado. La suprema personalidad de Dios, por su representación parcial como superalma, que no mide más de 23 centímetros, se expande mediante su energía potencial, adquiriendo la configuración de la forma universal, la cual incluye todo lo que se encuentra manifestado en las diferentes variedades de material orgánico e inorgánico. Por lo tanto, las variedades manifiestas del universo no son diferentes del Señor, al igual que los ornamentos de oro de diferente figura y forma no son diferentes de la reserva original de oro. En otra palabra, el Señor es la persona suprema que controla todo lo que se encuentra en la creación y aún así sigue siendo la entidad suprema e individual, distinto de toda la creación material manifiesta. En el Bhagavad Gita 9.4.5 se dice que, por lo tanto, Él es Yogeshwara. Todo descansa y se sustenta en la potencia del Señor Sri Krishna. Y aún así, el Señor es diferente a todas esas entidades y es trascendental a ellas. En el Purusha Sukta védico del Rig Mantra también se confirma eso. Esa verdad filosófica es la identidad y diferencia simultáneas, expuesta por el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu y es conocida como Achintya Veda Veda Tattva. Brahma, Narada y todos los demás son simultáneamente uno con el Señor y diferente del Señor Supremo. Todos nosotros somos uno con Él
así como los ornamentos de oro son uno con la reserva de oro, en término cualitativo. Pero el ornamento de oro nunca es igual cuantitativamente a la reserva de oro. La reserva de oro nunca se agota, ni siquiera si emana innumerables ornamentos, si emana innumerables ornamentos de ella, debido a que la reserva es Purnam, completa. Incluso si a Purnam se le resta Purnam, aún el Purnam supremo continúa siendo el mismo Purnam. Este hecho es inconcebible para nuestro actual sentido imperfecto. El señor Chaitanya ha definido, por lo tanto, su teoría filosófica como achintya, inconcebible, y como se confirma en el Bhagavad Gita, así como en el Bhagavatam. La teoría del señor Chaitanya es achintya Veda, Aveda Tattva. Es la filosofía perfecta de la verdad absoluta. Achintya Veda, Veda Tattva significa todo es uno y diferente a la vez. Puede parecer una aparente contradicción, pero es la verdad absoluta, no tiene contradicciones reales. Y también, si quiere, también puede tener contradicciones. De todas maneras, solo Él puede manifestar todo eso sin límites. En realidad, toda esa aparente contradicción demuestra su naturaleza ilimitada, ¿no? Entonces, todo es uno y diferente a la vez. De hecho, mencionamos algo el domingo acerca de eso. Achintya Veda Veda Tattva. Ujú. Así que esa es la filosofía que especificó el señor Chaitanya en su debate con los impersonalistas. Y es la filosofía básica del Vaishnavismo de nuestra escuela. Muy bien. Texto 17. El sol ilumina tanto interna como externamente, mediante la expansión de su radiación. En forma similar, la Suprema Personalidad de Dios, mediante la expansión de su forma universal, mantiene todo en la creación, tanto interna como externamente. Significado. La forma universal del Señor o el aspecto impersonal del Señor, conocido como Brahma Yoti, se explica aquí claramente y se le compara a la radiación del Sol. La luz solar puede que se expanda por todo el universo, pero la fuente de la luz solar, es decir, el planeta Sol, o la deidad conocida como Surya Narayan, es la base de esa radiación. En forma similar, la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Krishna, es la base de la radiación Brahmayoti impersonal, o el aspecto impersonal del Señor. Eso se confirma en el Bhagavad Gita. Así que la forma universal del Señor es una imaginación secundaria de la forma impersonal del Señor. Y la forma primaria del Señor es Shyamasundara, con dos manos tocando su flauta eterna. El 75% de la radiación expansiva del Señor se manifiesta en el cielo espiritual Tripada Vibhuti, y el 25% de su radiación personal comprende la expansión eterna de los universos materiales. Eso también se explica y se declara en el Bhagavad Gita 10.42. Así pues, la expansión del 75% de su radiación se denomina su energía interna, mientras que la expansión del 25% se denomina energía externa del Señor. La entidad viviente, que son residentes tanto de la expansión material como de las espirituales, son su energía marginal Tatastha Shakti y tienen la libertad de vivir en cualquiera de las energías externa o interna. Aquellos que viven en la expansión espiritual del Señor se denominan alma liberada, mientras que los residentes de la expansión externa se denominan almas condicionadas. Si tan solo hacemos un cálculo aproximado del número de residentes de la expansión interna y lo comparamos con el número de residentes de la energía externa, podemos concluir fácilmente que las almas liberadas son muchísimo más numerosas que las almas condicionadas.
Así que somos poquitos acá los rebeldes. Sí, esta es la cárcel. Sí. Ujú. Entonces la forma primaria del Señor se llama Syama Sundara. Syama Sundar significa oscuro. Syama es oscuro como la nube cargada de la tormenta y Sundar significa hermoso. Entonces es una forma de Krishna oscuro con su flauta a dos brazos y esa es la forma original de donde de él emanan toda esta forma, incluso la forma universal del Purusha Sukta. Sigue el texto 18. ¿Alguien quiere leer? ¿Cómo estamos por ahí? Bien. Draupadi, ahí después vamos por los lentes. Ya tenemos Sí, que ir puedo a... leer de lejos. Sí, Sí, bueno. de cerca como que ya batallo en enfocar, pero de lejos veo bien las letras chiquitas. Mientras Eder se prepara y que apareció de repente. Sí. Si quiere, yo les Mm. puedo leer un rato, madre. Ujú. Ah, también, Norma. Sí, Eder, hicimos una introducción al Purusha Sukta y después puedes escuchar Ujú. también. ¿Qué dijeron? O Ahí. bueno, está muy largo, me Para, imagino. sí, digo, para no perdernos en Sí, está bien. los significados, ¿no? Ok. Porque sí, como son temas complejos y no son muy fáciles de entender, pero Ujú. tienen un mensaje trascendental muy hermoso. Entonces, Norma, vamos con el 18. Muy bien, texto 18. La suprema personalidad de Dios es quien controla la inmortalidad y la ausencia del temor, y Él es trascendental a la muerte y a las acciones fruitivas del mundo material. Oh Narada, oh Brahmana, es difícil, por lo tanto, medir las glorias de la persona suprema. Significado. Las glorias del Señor, tal como se manifiestan en el trascendental 75% de la potencia interna del Señor, se encuentran expuestas en el Padma Purana, Uttarakhanda. Ahí se dice que aquellos planetas que se encuentran en el cielo espiritual, el cual comprende la expansión del 75% de la potencia interna del Señor, son muchísimo más grandes que aquellos planetas de todos los universos hechos de la potencia externa del Señor. En el Chaitanya Charitamrita se dice que todos los universos de la potencia externa del Señor se asemejan a un balde lleno de semillas de mostaza, en el que cada semilla de mostaza se toma como un universo. En uno de los universos en el cual nos encontramos viviendo, el número de planetas no puede ser contado por la energía humana. Así que, ¿cómo podemos imaginar el total que hay en todos los universos que se asemejan a un balde lleno de semillas de mostaza? Y los planetas que se encuentran en el cielo espiritual ascienden a un número que es al menos 3 veces el de aquellos que se encuentran en el cielo material. Esos planetas, siendo espirituales, son de hecho trascendentales a las modalidades materiales. Por lo tanto, están constituidos tan solo bajo la modalidad de la bondad pura. El concepto de bienaventuranza espiritual, Brahmananda, se presenta plenamente en esos planetas. Cada uno de ellos es eterno, indestructible, y está libre de todas las clases de defectos que se experimentan en el mundo material. Cada uno de ellos es autoiluminante y más poderosamente deslumbrante, que si podemos imaginarlo, el brillo solar total de millones de soles mundanos. Los habitantes de esos planetas se encuentran liberados de nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, y tienen pleno conocimiento de todo. Todos ellos tienen naturaleza divina y se encuentran libres de toda clase de anhelos materiales. Ellos no tienen nada que hacer allí, a excepción de prestarle un trascendental servicio amoroso al Supremo Señor Narayan,
quien es la deidad regente de esos planetas Vaikunta. Esas almas liberadas se dedican incesantemente a cantar canciones que se mencionan en el Sama Veda, Vedai Shanga Pada Kramopanishadai, Yanti Yam Shamagaha. Todos ellos son personificaciones de los 5 Upanishads. El Tripada Vibhuti o el 75% conocido como la potencia interna del Señor ha de conocerse como el reino de Dios que se encuentra mucho más allá del cielo material. Y cuando hablamos del Pada Vibhuti o el 25% constituido por su energía externa, hemos de entender que esto se refiere a la esfera del mundo material. También se dice en el Padma Purana que el reino Tripada Vibhuti es trascendental, mientras que el Pada Vibhuti es mundano. El Tripada Vibhuti es eterno, mientras que el Pada Vibhuti es temporal. El Señor y sus servidores eternos que se encuentran en el reino trascendental tienen todos formas eternas que son auspiciosas, infalibles, espirituales y eternamente jóvenes. En otras palabras, no hay nacimiento, muerte, vejez ni enfermedades. Esa tierra eterna se encuentra llena de disfrute trascendental y lleno de belleza y bienaventuranza. Ese mismo hecho se corrobora también en este verso del Srimad Bhagavatam, y la naturaleza trascendental se describe como Amirta, tal como se describe en los Vedas Utamtratashvayesya Naha. El Señor Supremo es el Señor de la inmortalidad, o en otras palabras, el Señor es inmortal, y debido a que Él es el Señor de la inmortalidad, Él puede conferirles la inmortalidad a sus devotos. En el Bhagavad Gita 8:16, el Señor también asegura que quien quiera que vaya a su morada de inmortalidad, nunca habrá de regresar a esta tierra mortal de 3 clases de sufrimiento. El Señor no es como un señor mundano. El Señor o amo mundano nunca disfruta igual que sus subordinados, ni tampoco un señor mundano es inmortal, ni puede conferirle la inmortalidad a su subordinado. El Señor Supremo, que es el líder de toda entidad viviente, puede conferirles a sus devotos todas las cualidades de su personalidad, incluso la inmortalidad y la bienaventuranza espiritual. En el mundo material siempre hay ansiedad o temor en el corazón de toda entidad viviente, pero el Señor, siendo Él mismo el supremo valiente, también le confiere la misma cualidad de valentía a sus devotos puros. La existencia mundana es en sí una clase de temor, debido a que en todos los cuerpos mundanos los efectos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades siempre mantienen al ser viviente aprisionado por el temor. En el mundo terrenal siempre se encuentra presente la influencia del tiempo, que hace que las cosas cambien de una etapa a otra, y la entidad viviente, que es originalmente avikara o inmutable, sufre muchísimo a causa de los cambios debido a la influencia del tiempo. Los efectos cambiantes del tiempo eterno brillan por su ausencia en el inmortal reino de Dios, el cual por lo tanto ha de entenderse que está exento de la influencia del tiempo y por consiguiente de todo temor. En el mundo material, la supuesta felicidad es el resultado del propio trabajo de uno. Uno puede volverse un hombre rico en virtud de su propia y dura labor, y siempre existen temor y dudas en lo que respecta a la duración de esa felicidad adquirida. Pero en el reino de Dios nadie tiene que esforzarse por alcanzar un nivel de felicidad. La felicidad es la naturaleza del espíritu, tal como se afirma en los Vedanta Sutras, Anandamaya Vyasat.
El espíritu se encuentra lleno de felicidad por naturaleza. La felicidad de la naturaleza espiritual siempre aumenta de volumen cuanto más se aprecia. No hay posibilidad alguna de crecimiento de bienaventuranza. Esa dicha espiritual pura no ha de conseguirse en ninguna parte de la órbita del universo material, ni siquiera en los planetas Yanaloka. O si a eso vamos, tampoco en los planetas Maharloka ni Satyaloka, debido a que incluso el señor Brahma está sujeto a las leyes de las acciones fruitivas y a la ley del nacimiento y la muerte. Por lo tanto, se dice aquí Duratyayaha, o en otras palabras, la felicidad espiritual del eterno reino de Dios no puede ser imaginada ni siquiera por los grandes brahmacharis o sannyasis que tienen el derecho de ser promovidos a los planetas que se encuentran más allá de la región del cielo. O la grandeza del Señor Supremo es tal que ni siquiera los grandes brahmacharis y sannyasis pueden imaginarla. Pero esa felicidad la consiguen de hecho los devotos puros del Señor por su divina gracia. Ya está en inglés esta traducción en el Database. Entonces el mundo espiritual es el 75% de todo lo que existe. Y el 25% es su energía externa y marginal. Somos los poquitos rebeldes. Los que nos quisimos ir de la casa. Madre, ¿en qué texto van? Mira, ahora vamos Sigue el 19. del capítulo 6, ¿eh? Ok. ¿Quieres comentar algo, Norma? No, madre. Continúo leyendo el 19 en lo que se alista Eder. Sí, muy Yo bien. ya puedo leer si gusta. ¿Ok? Sí. 19, capítulo 6, ¿verdad? Gracias, Norma. Gracias, madre. Gracias, ¿no? Sí, capítulo 6, texto 19. Ok. Capítulo 6, texto 19. Dice, la suprema personalidad de Dios ha de conocerse como el depósito supremo de toda opulencia material, debido a la cuarta parte de su energía, en la cual existen todas las entidades vivientes. La inmortalidad y la ausencia de temor y del padecimiento de las ansiedades provenientes de la vejez y las enfermedades existen en el reino de Dios. Ah, ok. Sí, existen en el reino de Dios, el cual se encuentra más allá de los tres sistemas planetarios superiores y más allá de las coberturas materiales. Significado. De todas las manifestaciones de la energía Sandini del Señor en el mundo material se despliega la cuarta parte de ella, y las tres cuartas partes se despliegan en el mundo espiritual. La energía del Señor se divide en tres componentes, a saber, Sandini, Samvit y Hladini. ¿Ok? Sandini, Samvit y Hladini. En otras palabras, Él es la manifestación plena de la existencia, el conocimiento y la aventuranza. En el mundo material, un sentido así de existencia En el mundo material, un sentido así de existencia, conocimiento y placer se exhibe en forma escasa, y todas las entidades vivientes que son diminutas partes integrales del Señor tienen el derecho en la etapa liberada de saborear dicha conciencia de existencia, conocimiento y bienaventuranza en forma muy diminuta, mientras que en la etapa condicionada de la existencia material, a duras penas pueden apreciar cuál es la verdadera existencial, concebible y pura felicidad de la vida. Las personas liberadas que existen con un poder numérico muchísimo mayor que aquellas almas que se encuentran en el mundo material pueden experimentar, de hecho, la potencia de las energías del Señor. Sandini, Samut y Hladini.
mencionadas anteriormente, en función de la inmortalidad y de la ausencia de temor, vejez y enfermedades. Ujú. Ok. En el mundo material, los sistemas planetarios están organizados en tres esferas, denominadas Triloka, Oswarga, mm, Martia y Pátala. Y todas ellas constituyen tan solo una cuarta parte de toda la energía Sandini. Más allá de ello se encuentra el cielo espiritual, donde los planetas Vaikunta existen por encima de las coberturas de los 7 estratos materiales. En ninguno de los sistemas planetarios Triloka puede uno experimentar la posición de inmortalidad, conocimiento pleno y dicha plena. Los 3 sistemas planetarios superiores se denominan planetas Sattwika, debido a que ellos proveen facilidades para una larga duración de vida y para una relativa exención del padecimiento de la perdón, De la enfermedad y la y vejez. para una relativa exención del padecimiento de la enfermedad y la vejez, así como una sensación de estar libre del temor. Los grandes sabios y santos son promovidos a a Maharloka, más allá de los planetas celestiales, pero tampoco ese es el lugar de completa libertad del temor. Y pues al final de un kalpa, el Maharloka es aniquilado y los habitantes tienen que transportarse a planetas aún superiores. Sin embargo, incluso en estos planetas nadie es inmune a la muerte. Puede que comparitativamente exista una duración mayor de la vida, una expansión del conocimiento y una sensación de bienaventuranza plena. Pero la verdadera inmortalidad, la libertad del temor y el hecho de liberarse del padecimiento de la vejez, las enfermedades, etcétera, solo resultan posibles más allá de las esferas materiales de las coberturas del cielo material. Esas cosas se encuentran en la cabeza. Adayi Murdash. Y esas 3 energías que leíste, que te llamaron la atención, son las mismas de la eternidad, conocimiento y felicidad. Y la Ok. Dini Radharani, la energía interna, la fuente de toda la felicidad. Haladini. Haladini. Ujú. Que es Sandini, Samuit y Haladini. Si Sandini es la eternidad, Sandita el conocimiento y la Haladini la felicidad, bienaventuranza, Ya, la característica del alma, la ok. potencia de la energía del Señor, ¿no? Texto 20. Bien. ¿O tienes comentarios, Eder? Em, no, bueno, solamente me quedó la duda, se me olvidó que era un kalpa. Un kalpa, estas preguntas me... Un calpa, pues es mucho, mucho, mucho tiempo. Mira, Arturo levantó la mano. Un kalpa es un día de Brahma, una noche de Brahma, a ver quién se recuerda. Premio, ¿dónde Ah, está premio? A ver si un kalpa es un día de Brahma y son no sé cuántos millones. Arturo, Aribol. Hariboy, no me acuerdo cuánto es el número ese, pero es muchísimo. Son Sí, muchos. premio. Yo también los números de todos los universos y los tiempos. Aquí está, un calpa. ¿Mm? En el sentido más general, es la duración de un día de Brahma, que son 4.300.000 millones de años, la cual comprende miles de ciclos de 4 eras o mahayugas. A ver, Arturo tenía una pregunta. Perdón, Arturo. o sea, un kalpa entonces es la duración de 4 yugas. Ujú, Es un día de Brahma. sí, 4.320 millones de años. Súper. Arturo, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted?
Mire, bueno, es que en el texto me quedaba duda de que hablan como de que hay, o sea, el universo material y como que hay una parte que es donde estamos nosotros, se supone, y hay otros planetas como superiores donde como que, o sea, la gente sigue teniendo como la limitación de la muerte, pero como que son universos como un poquito mejores o con menos limitaciones, con menos enfermedad, es así, es de esta forma, o sea, Sí, pues en el universo material, no importa qué planetas, porque hay 14 sistemas planetarios y hay millones de universos, pero en toda la creación material existe la vejez, la enfermedad y la muerte. Solamente en el mundo espiritual estamos libres del tiempo y de esas, del temor y de todas esas calamidades que solo están en el mundo material, incluso en los planetas celestiales, los planetas superiores también, todos son temporales. La creación material. Ujú. Son todos lugares de aprendizaje, entonces todos son temporales. ok, muchas gracias. A ti, Arturo. Después aquí en el Bhagavatam vienen muchos detalles, pero esa es la idea general, ¿verdad? Y ahora estamos glorificando en este capítulo la forma del Señor Supremo en su representación del universo material. Gracias. Muy bien. Continúa entonces, ¿verdad? Ujú. Ok. Texto 20. Dice, el mundo espiritual, el cual consiste en las tres cuartas partes de la energía del Señor, se encuentra más allá de este mundo material y es especialmente para aquellos que nunca habrán de renacer. Otras personas que están apegadas a la vida familiar y que no siguen estrictos votos de celibato han de vivir en los tres mundos materiales. Significado. El clímax del sistema de Varnashrama Dharma o Sanatana Dharma se expresa claramente aquí. En este verso en particular del Srimad Bhagavatam, el beneficio más elevado que puede conferírsele a un ser humano es el de entrenarlo para que esté desapegado de la vida sexual, particularmente debido a que es solo por la entrega a la vida sexual que la vida condicionada de la existencia material continúa nacimiento tras nacimiento. La civilización humana, en la que no existe control de la vida sexual, es una civilización de cuarta categoría, debido a que, en una atmósfera así, no hay liberación del alma que se encuentra enjaulada en el cuerpo material. El nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades están relacionadas con el cuerpo material y no tienen nada que ver con el alma espiritual. Pero mientras se fomenta el apego corporal hacia el disfrute sensual, el alma espiritual individual es forzada a continuar la repetición del nacimiento y la muerte debido al cuerpo material, el cual se asemeja a prendas de vestir sujetas a la ley del deterioro. El sistema de Varnashrama entrena a su seguidor para que adopte el voto de celibato desde la orden de Brahmacharya, con objeto de conferir el beneficio más elevado de la vida humana. La vida de Brahmachari es para estudiantes que se educan en seguir estrictamente el voto de celibato. Los jóvenes que no han saboreado la vida sexual pueden seguir fácilmente el voto de celibato. Y una vez que uno se encuentra fijo en el fundamento de una vida así, puede muy fácilmente continuar hacia la etapa más elevada y perfecta, alcanzando el reino de las tres cuartas partes de la energía del Señor. Ya se ha explicado que en el cosmos de las cuartas partes de la energía del Señor no hay muerte ni temor. De las tres cuartas partes de la energía del Señor no hay muerte ni temor. Y uno se encuentra lleno de la bienaventurada vida de felicidad y conocimiento. Un casado que se encuentra apegado a la vida familiar
puede abandonar fácilmente esa vida de complacencia sexual si ha sido entrenado en los principios de vida de un brahmachari. Al casado se le recomienda abandonar el hogar al alcanzar los 50 años. Pancha, Panchashordvam Vanam Brajet, e ir a vivir al bosque. Entonces, encontrándose plenamente desapegado del afecto familiar, él puede adoptar la orden de renunciación como sannyasi, plenamente dedicado al servicio del Señor. Cualquier forma de principios religiosos en las que los seguidores son entrenados para seguir el voto de celibato es buena para el ser humano, debido a que solo aquellos que están entrenados de esa manera pueden terminar la desoladora vida de la existencia material. Los principios del nirvana, tal como los recomendó el señor Buda, también son para terminar la desoladora, vida de la existencia material. Y este proceso, en su grado más elevado, se recomienda aquí en el Srimad Bhagavatam, con una clara percepción de la percepción ideal, de la perfección ideal, si bien básicamente no existe diferencia entre los procesos de los budistas, shankaristas y vaishnavistas. Para conseguir la promoción al nivel más elevado de la perfección, es decir, para lograr liberarse del padecimiento del nacimiento y la muerte, de la ansiedad y el temor, ninguno de esos procesos le permite a su seguidor que rompa el voto de celibato. Los casados y las personas que han roto deliberadamente el voto de celibato no pueden entrar en el reino de la inmortalidad. Los casados piadosos, los yogis caídos y los trascendentalistas caídos pueden ser promovidos a los planetas superiores del mundo material, la cuarta parte de la energía del Señor, pero ellos no podrán entrar en el reino de la inmortalidad. Abrat Bratas son aquellos que han roto el voto de celibato. Los vanaprashtas, o aquellos que se encuentran retirados de la vida familiar, y los sannyasis, o las personas renunciantes, no pueden romper el voto de celibato si desean lograr el éxito en el proceso. Los brahmacharis, vanaprashtas y sannyasis no piensan renacer, apraya, ni tampoco deben entregarse secretamente a la vida sexual. Una caída así de espiritualista puede ser compensada con otra oportunidad de una vida humana en buenas familias de brahmanas, eruditos o ricos mercaderes, para otro periodo de elevación. Pero lo mejor es alcanzar la perfección más elevada, que consiste en la inmortalidad, tan pronto como se consigue la forma humana de vida. De no ser así, todo el proceso de la vida humana resultará ser un fracaso total. El señor Chaitanya era muy estricto en cuanto a aconsejar a sus seguidores acerca de este asunto del celibato. Uno de los asistentes personales del señor Chaitanya, Chota Haridasa, fue castigado severamente por el señor debido a haber fallado en la observancia del voto del celibato. Por lo tanto, para un trascendentalista que de algún modo desea ser promovido al reino, que se encuentra más allá de los sufrimientos materiales, el entregarse deliberada a la vida sexual es peor que el suicidio, especialmente en la orden de vida de renuncia. La vida sexual, en la orden de renuncia, en la orden de vida de renuncia, es la forma más pervertida de vida religiosa. Y una persona así de extraviada solo puede salvarse si por casualidad se encuentra con un devoto puro. Yo tengo una duda. Chota Haridasa era el devoto que una vez vio como que a una devota, ¿no? Algo así, No, no. ¿no? Ese Chota Haridasa es otro Haridasa. Chota significa el pequeño. Ah, Viste, el Devoto, muchos también tenían el mismo nombre. sí. Haridas Thakur era también en la época del señor Chaitanya, pero era anciano. Y este Chota Haridas es el Chota Haridas el pequeño. Esta historia está muy bonita en el Chaitanya Charitamrita. Pero sí, el señor Chaitanya era muy estricto con sus seguidores porque eran todos monjes. Entonces, muy diferente cuando se cae un monje de sus principios a personas pues en el camino regular. De hecho, se dice que los castigos más duros van para los monjes religiosos,
porque la gente común ya tiene su karma que vivir con las reacciones, ¿verdad? Ujú, Entonces aquí entrenamiento al brahmachari, para empezar, es algo totalmente al revés, ¿no? En la realidad en que vivimos. ujú. No se educan a los niños a ser brahmachari, más bien al contrario. Si alguien no tiene relaciones sexuales, se preocupa la familia, el padre lo llevan por ahí, no sé. Pero hay una cultura bien al revés, ¿verdad? Sí. ¿No te recuerdas? Fuimos con Draupadi y Felipe y Alicia allá a la costa hace un par de años, cuando ellos se casaron. Y toda la farmacia tenían Viagra, era lo más, ¿no? Ah, sí. Viagra y otro Todas producto esas. es Sí. totalmente una cultura al revés. Entonces, hasta una persona que no practica vida sexual se siente acomplejada en nuestra sociedad pensando que está mal, ¿no? Pero por eso el entrenamiento, la mentalidad es entender que el celibato es muy positivo, no es algo malo para nada, al contrario, ¿no? Sobre todo para los jóvenes saber eso es muy importante porque todos están acomplejados con eso de no tener relaciones y parece que tienen que tenerlo a la fuerza por ser aceptados por su pequeña Ah, comunidad en las escuelas. Entonces, empezando por ahí, hay que entender que el celibato es algo muy positivo. sí. O también como mujer que ya estás así rayando los 30 y ya todas te empiezan a presionar, las mismas mujeres, de que cuánto tienes hijos y que te vas a quedar sola y, o sea, no, que eres una fracasada si no tienes hijos, o sea, si uno no quiere hijos, ¿qué tiene? Ellos no van a mantener los hijos, uno se los va a chutar, Me así que ganaste, tampoco las Draupadi, me mujeres debemos. ganaste. Sí, así que tampoco las mujeres nos debemos de sentir presionadas que porque ya se nos va a pasar el tren, que porque no tenemos hijos, no, 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 eso ya es decisión de cada quien. Sí. Ujú. Y Igual es, los hombres que no se sientan de que son menos hombres porque todavía no tienen relaciones, no, eso no, tampoco. Ya sé, ¿verdad? Ujú. y es Sí. que, es que se escucha como de, te presionan, y como que uno se imagina a alguien presionando o empujando, ¿no? Es algo muy sutil. Entonces, es así como, por eso sí hay que estar bien alerta, ¿no? De pronto tienes que justificarte por qué no quieres tomar más alcohol, o por qué no quieres comer carne, o por qué no, o sea, como que ahora es algo así como muy sutil, y siento que recae en el cuestionamiento, como dice Draupadi, constante de las demás personas. Sí, yo comparto, o sea, no solamente es el celibato, sino en general otras prácticas. Parece que tienes que ir contra marea a veces. Sí, de hecho a Sí. veces no es ni tan sutil. A mí me decían Sí, los cierto. clientes, me invitaban a las fiestas, yo decía, no, no tomo, no fumo, no esto, no lo otro. Ay, pero qué aburridas que son ustedes. Muy aburridas, sí. Es cierto, es por eso que sí tienes que aceptar como cambiar en ocasiones de a poquito algunos entornos, porque estar también conteniendo todo eso, ¿no? Madre, importante la asociación, eso sí creo que es súper relevante, porque es justo, no es lo mismo que te presionen a, oye, ¿por qué no salimos de este fin? Y te o sea, sí, oye, no te vi en la lectura, oye, también hay otro tipo de, pues, de presiones también que son positivas, ¿no? Pero sí, comparto, Draupadi, también yo estoy de acuerdo contigo. O te miran con cara de, estás soltera, bueno, pobre. Ok, sí, no, por Sí. algo estás en Monterrey. Sí, con No, lástima. así también me decían a mí, ay, es que estás soltera, pobre, y que no sé qué, ¿no? O sea, te ven. Y yo, sí, mira, y tú estás divorciada, pobre, con hijos, y te dejó el marido, ahora tienes que mantenerlos. Fuimos Sí, ¿Verdad? ahora sí. a la casa de una familia hindú, entonces yo le preguntaba a ella, ¿no? ¿Y cómo fue el matrimonio? ¿Arreglar? No, sí, sí. Y decía, ¿y qué tal? No, no, pero siempre. Y si no te casas, ¿por qué no te casas? Bueno, nosotros nos casamos medio tarde, nos decía ella, ¿no?
como ya a los 20 y tanto, ya es tarde. Y después que te casas te dicen, ¿y cuándo vas a tener el hijo? Y después que tienes un hijo te dicen, ¿y cuándo vas a tener el otro? La Pobre. presión social de la familia también, ¿no? Las expectativas tradicionales. Pero bueno, entonces entrenar la mente, entrenarnos y entrenar o más que entrenar, dar ese mensaje a las personas de que no tiene nada de malo ser uno mismo y al contrario, si uno puede practicar celibato es muy afortunado porque mantiene su mente en paz, con tranquilidad, sin tener que cumplir con la expectativa extraña que tiene la sociedad, las películas. Se fijan que en la película todos andan con la copa de alcohol en la mano todo el tiempo. Yo digo, ¿qué onda con eso? Sí. Y lo Sí. relacionan con procesos de relajamiento, madre. O con, vamos a festejar en la oficina y toman ahí su cosa todo el tiempo. Así que son impresiones sociales que, a ver si Draga qué va a decir. Es que está muy normalizado todo eso. Sí, Mejor sí, normalicemos el el brahmachari, Bhagavad. normalicemos la empatía, la humildad. Sí, la humildad, la empatía y los valores, ¿no? Que Exacto. están muy Pero bien. bueno, pues es Kali Yuga. Pues sí. Exacto. Pero sí, bueno. Hay que estar siempre alerta con las antenitas. Que nos van lanzando mensajes extraños, ¿verdad, Jessie? Sí, 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 no, totalmente. Me quedé pensando, la verdad me da risa. Pero ¿Tú sí, has leído, Divya, o alguien ha leído el libro de Radhanath Swami, El Camino a Casa? Es espectacular el libro, sí. Porque Muy- ahí también explica mucho de eso. ese libro es El, muy hermoso. Mm, sí, ahí también él Deberían, explica cómo fue para él lidiar con todo eso, esa presión. Y como que por rebeldía también se fue a la India, ¿no? sí, de hippie, ¿verdad? Sí. Sí, O sea, deberíamos de hacer un círculo de lectura. sí, Ahí lo estaría tengo en padre. español. ¿Tú lo sí. tienes, Jessica? ¿Yo? Mm, No. No, pero, Ah, ¿o qué? no, dije, ¿tú lo tienes? No, pero no hay aquí muchos. No. Ese Sí. libro de Radhana Swami es muy lindo. Yo lo tengo en español, pero sí deberíamos de leerlo también. Sí, un círculo de lectura, dice Arturo. Muy bien. Ahí a ver si los armamos otro. Sí, exacto, normalicemos eso, porque lo otro, pues, es lo que está más, lo imperante, ¿no? Sí, claro, estamos al revés. Aquí es el 75% de malandrería. En el mundo espiritual es 70%, 75% y 25% de mundo material. Acá estamos al revés. Ujú. Tal cual. Somos los malandros. Leemos uno más, Eder. Sí. Eder está ¿Otro? impaciente para avanzar. Ok. Texto 21. Así pues, mediante sus energías y de un modo global, la omnipresente personalidad de Dios es el amo de las actividades de control. Y en el servicio devocional, perdón, es el amo de las actividades de control y en el servicio devocional. Él es el amo último tanto de la nesciencia como del conocimiento verdadero de todas las situaciones. Lo voy a leer de nuevo. Así pues, mediante sus energías y de un modo global, la omnipresente personalidad de Dios es el amo de las actividades de control y en el servicio devocional. Él es el amo último tanto de nesciencia como del conocimiento verdadero de todas las situaciones. Significado. La palabra Vishvan es significativa en este verso. Aquel que camina perfectamente por todo campo de actividades recibe el nombre de Purusha o Kshetrajna. Esos dos términos, Kshetrajna y Purusha,
Se aplican por igual tanto al yo individual como al yo supremo, el Señor. En el Bhagavad Gita 13:13, el asunto se explica de la siguiente manera. Kshetrayam kapi mambidi sharvakshetreshu bharata. Kshetrayenayor yanam yatash yanam matam mama. Kshetra significa el lugar, y aquel que conoce el lugar recibe el nombre de Kshetraña. Kshetraña. ¿Cómo se pronuncia? Kshetrajña. Ah, ok, Kshetrayaña. Kshetrajña. Yaña, ok. Recibe el nombre de Kshetrayaña. El yo individual conoce acerca de su limitado cuerpo de actividades, pero el yo supremo, el Señor, conoce el ilimitado campo de actividades. El alma individual conoce sus propias actividades de pensar, sentir y desear, pero la superalma o el Paramatma, el controlador supremo, encontrándose presente en todas partes, conoce las actividades del pensar, sentir y desear de todo el mundo. Y por ello, la entidad viviente individual es el amo diminuto de sus asuntos personales, mientras que la suprema personalidad de Dios es el amo de los asuntos pasados, presentes y futuros de todo el mundo. Vedaham, Samatitani, etc. Solo la persona ignorante no conoce esta diferencia que hay entre el Señor y las entidades vivientes. Las entidades vivientes, siendo diferentes de la materia inconsciente, puede que sean cualitativamente iguales al Señor en términos de conciencia, pero la entidad viviente nunca puede ser igual al Señor en cuanto al pleno conocimiento del pasado, presente y futuro. Y debido a que la entidad viviente está parcialmente dotada de conocimiento, algunas veces se vuelve por ello olvidadiza de su propia identidad. Ese olvido se manifiesta especialmente en el campo de Ekapada Vibhuti del Señor, o en el mundo material. En el campo de acciones denominada Tripada Vibhuti, o en el mundo espiritual, las entidades vivientes no sufren de olvido, pues están libres de toda clase de contaminaciones que provienen del estado olvidadizo de la existencia. El cuerpo material es el símbolo de la forma sutil y tosca del olvido. Por lo tanto, toda la atmósfera del mundo material se denomina avidya o nesciencia, mientras que toda la atmósfera del mundo espiritual se denomina vidya, es decir, está colmado de conocimiento. Existen diferentes etapas de avidya y ellas se denominan dharma, artha y moksha. La idea de moksha o liberación que sostiene el monista en cuanto a la igualdad que existe entre la entidad viviente y el Señor al estos fusionarse y volverse uno finalmente, es también la última etapa del materialismo o olvido. El conocimiento de la identidad cualitativa que existe entre el yo y el superyo es conocimiento parcial y también ignorancia. Ujú. Ok, el conocimiento parcial y también el conocimiento de la identidad cualitativa que existe entre el yo y el superyo es conocimiento parcial y también ignorancia, debido a que no se tiene conocimiento de la diferencia cuantitativa, como se explicó anteriormente. El yo individual nunca puede ser igual al Señor en cuanto al conocimiento. De no ser así, no podría ser colocado en el estado de olvido. Así pues, debido a que hay una etapa de olvido en los seres individuales o las entidades vivientes, existe siempre la mar de diferencias entre el Señor y la entidad viviente, así como entre la parte y el todo. La parte nunca es igual al todo, así que el concepto de un 100% de igualdad entre el ser viviente y el Señor es también nesciencia. En el campo de la nesciencia, las actividades se encuentran dirigidas hacia la acción de enseñorarse de la creación. En el mundo material, todas están dedicados, pues, a adquirir opulencia material para enseñorarse del mundo material. Por lo tanto, siempre hay conflictos y frustración.
que son los síntomas de la nesciencia. Pero en el campo del conocimiento hay servicio devocional que se le presta al Señor, Bhakti. De modo que en la etapa liberada de las actividades devocionales, no hay posibilidad de que la influencia de la nesciencia u olvido, avidia, lo contamine a uno. El Señor es entonces el propietario tanto del campo de la nesciencia como del campo del conocimiento, y queda a elección de la entidad viviente el existir en cualquiera de de las regiones mencionadas. Ya, él es el propietario de todo, de la nesencia, que es como la tontería, y Ujú. vive el conocimiento. Y a uno puede elegir, ¿verdad? Sí. Ah, mira, Norma también dice, sí, un círculo de lectura del libro de Radhanath Swami. Ujú. Sí. ¿Qué más, Eder, entonces? Sí. O sea, el Señor pues es propietario de todo, ¿no? O sea, Sí, es el amo último, tanto de la nesencia como del conocimiento verdadero. ujú. Sí. Su energía y de un modo global, Ujú. Él es la fuente de todo. de todo, y del servicio devocional. Claro, y Ujú. nos da la libertad, porque obviamente Él no quiere que seamos robots, ahí quiere que Ujú. seamos nosotros mismos, ¿verdad? Él nos quiere dar como una lección, ¿no? Sí, cómo vivir sin Él, Ajá. a ver cómo te va sin mí. Ujú. Es Pero como las claro, mamás, ¿no? ¿eh? Es como las mamás que... Sí, como la mamá. Ándale, anda, a ver, lava tu ropa. Muy bien. Sí, Comentarios, aquí terminamos. Hoy no, mañana no creo, vamos viajando de regreso al pueblo de la familia, pero seguimos la próxima semana la lectura, ¿ok? ok. O sea, mañana no va a haber lectura, No. ¿no? Ok. Mm. Bueno, muy bien. Disfrute, madre, Sí. al máximo.